Listo, Bueno, bueno, ya. buenas tardes. Acá va a estar presentando eh, pruebas de regresión y la gestión con un software, Maribel Rogel desde Ecuador. ¿Sí? Todo tuyo, Maribel. Gracias, Gus. Por Bueno, favor. yo les voy a hablar un poco sobre las pruebas de regresión y el proceso que yo llevo para tal. Bueno, estas pruebas se utilizan cuando ya hice las pruebas funcionales iniciales, así como una primera pasada. Y encontré bugs. Entonces, luego de que los chicos desarrolladores los corrigen, yo tengo que hacer nuevamente las pruebas a esos puntos o a todo el proceso, dependiendo qué nomás incluya esto. ¿Cómo los gestiono? Primero registro los casos de prueba. Para ello tengo un formato en Excel que tiene las siguientes columnas. Tiene el ID de caso, el módulo, la funcionalidad, la descripción, los pasos para ejecutar ese caso de prueba y los resultados que espero. Luego de eso, ejecuto los casos de prueba. Sí, aquí, aparte de las columnas que ya les indiqué inicialmente, tengo la fecha en que se ejecutó, los datos que utilicé y los resultados. Si en esta columna tengo errores, estos bugs los ejecuto nosotros tenemos instalado el TFS para todo lo que es manejo de versionamiento. Y hay una opción, bueno, desde el TFS igual mis compañeros crean proyectos y hay una opción desde donde se puede ingresar al Visual Studio Team Foundation Server, sí, donde ellos me crean los proyectos y yo lo único que hago es ir ejecutando bugs. Entonces, esta es la herramienta. Aquí describo el bug, no capturé las pantallas en donde están los bugs descritos, ¿sí? Pero básicamente lo que se indica es a quién se asigna el bug y la severidad de ese bug, que los tengo clasificados por críticos, medios, bajos, y hay otro que tengo como oportunidad de mejora. Cuando los chicos ya hacen los cambios, ellos pasan el estado add-on. Es cuando yo ingreso nuevamente y hago las pruebas de regresión justo aquí, cuando ellos gestionan los bugs desde el TFS. Y luego de hacer las correcciones se vuelve a probar esta función, analizando si la misma impacta o no a otra funcionalidad. Es básicamente lo que yo hago con estas pruebas de regresión. No sé si tienen alguna pregunta. Eh, Maribel, eh, Ujú. ¿armas algún plan para poder ejecutar estos casos de prueba en donde tú has detectado bugs y una vez que los desarrolladores los corrigen y vuelven, tienes que hacer el regresivo eh, analizando aquellos casos de prueba que se pudieran ver también afectados por estos bugs detectados? No tengo ningún plan, pero por ejemplo, cuando es algún proceso, un BPM, lo que hago realmente es ejecutar desde el inicio del proceso hasta finalmente, porque siempre salen errores, siempre está afectando algún otro programa, cuando son ese tipo de pruebas. Pero hay otras en las que tengo así cliente servidor en que no, ¿cómo te digo? Los programas son como separados, entonces ahí no tengo que probar toda la aplicación, sino solamente esa parte. Por lo general, cuando uno tira un regresivo, eh, debería no solamente ejecutar, como es obvio, aquellos casos de prueba que fueron informados, que presentaron bugs,
Ujú. sino también aquellos casos de prueba que estuvieran de alguna manera vinculados a estos, porque justamente el espíritu del regresivo es poder asegurar, por nuestra parte, que el código de aquellos componentes que han sido tocados no se han visto alterados a la función o estado anterior a la corrección. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, que si hasta antes del bug detectado una función vinculada estaba andando bien, el regresivo, incluyendo a este caso, debería estar demostrando que sigue funcionando bien y que la corrección a ese caso de prueba que está vinculado no le provocó un cambio. ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. Por eso es muy importante, eh, acá pregunta, acá dice Erika, después de probar, ¿a qué estado pasas el bug dependiendo si se solucionó o no? Si es que está solucionado, lo paso a close y si no se soluciona, siempre está open, siempre queda abierto hasta que se pueda solucionar. Acá Giancarlo pregunta, ¿qué caso de prueba se deben ejecutar en una prueba de regresión? Bueno, es la que yo acabo de comentar. En el caso de tener proceso de testing manual, si tengo un lote de 50 test cases que implican en el desarrollo actual, ¿se ejecutan los 50 manualmente? En el caso de automatización, ¿es conveniente ejecutar los 50 test cases? No haces automatización, ¿no, Maribel? No, no, no hago nada de automatización. Eh, acá te pido que me corrijas si digo algo que no corresponde, Maribel. Ajá. Eh, tiene, has detectado N cantidad de bugs en un cierto periodo de tiempo. ¿Se manejan por ciclos ustedes? ¿Por No, ventana de tiempo? como te decía el otro día, la última clase, no nos manejamos por ciclos. Ellos, los desarrolladores, Ah, tiran todo. desarrollan todo el proyecto y al final me lo entregan. Está bien, pero tú tienes un tiempo para probarlo. Claro, eso te decía, manejo el 35% del tiempo en que los desarrolladores se demoran haciéndolo. Está bien, o sea, cubres todo ese tiempo para hacer las pruebas. Así es, Y a medida que vas levantando bugs, lo vas informando. así es. Sí, todos los días mediante esta herramienta les voy informando y ellos van corrigiendo. Y una vez que terminas ese pequeño periodo de tiempo, después te vuelven a pasar todo y lo vuelves a terminar de probar. Sí, dependiendo qué tipo de bug sea, me dicen ya está. Pero por lo general ellos, yo reporto y ellos en un tiempo determinado me entregan todo y yo vuelvo a ejecutar los bugs en donde tuve error. Está bien. Bueno, eso medianamente contesta la consulta de Giancarlo, o sea, no hay automatización, eh, cómo lo ejecuta todo. O sea, no dejas ningún caso de prueba que presentó un bug open. Intentas No. cerrarlos a todos. Claro, al final hay algunos casos de algunos bugs que quedan abiertos, es cierto, porque los chicos dicen que eso no tiene nada que ver con el desarrollo, que son errores antiguos o cosas así, pero al final eso realmente se analiza y si se ve que afecta a la calidad de la herramienta, tiene que hacerse, así sean errores antiguos. Por eso luego en una reunión lo definimos si se desarrolla o no. Uh -huh, uh -huh. Puede ser que al final queden abiertos, pero son quizá bugs que no afectan así a la calidad de la herramienta, o sea que se puede trabajar, así salgan esos errores. Ya depende del análisis que se haga luego. Claro, no son bloqueantes ni son altos. Sí, exacto, sí. Está bien, es lógico. Bueno, y la herramienta esta, el Visual Studio, la entiendes bien? O sea, es una herramienta que al tester le sirve.
Realmente es una herramienta súper fácil. Lo único que hago ahí es poder gestionar los bugs, describir los pasos, poner pantallas. Y para los desarrolladores es más fácil mirar ahí que mirar en un Excel con un montón de pantallitas y un montón de cosas que hacía antes. Entonces, Está claro, bien. en este momento es fácil de visualizar para que puedan revisar. Y claro, como nosotros tenemos un proceso que está atado a un sistema de gestión de calidad, las auditorías cuando nos hacen tenemos que mostrar toda esa información, ¿no? Lógicamente. Ahí también creas los casos de prueba. No, o sea, sí te permite hacer, no me he puesto hacer con detalle eso, para lo único que he utilizado esa herramienta es para registrar bugs y Perfecto. Para, para claro, tener un niveles, ¿no? claro, claro, sí, sí. O sea, haces la gestión de los bugs. Sí, sí, simplemente en la gestión de los bugs. Sí, no es tan simple, es todo un tema eso. Sí, Eh, bueno, muchas gracias, Maribel, muchas gracias. de nada. Felicitaciones. Bueno, Leonardo, es tu momento. ¿Puedes deshabilitar el micrófono, Maribel, por favor? Así le habilitamos a Leonardo, ¿vale? Acá estoy. Perfecto. Eh, Andá diciéndome que pase voy a ponerlo en grande, la presentación, y, y decime cuando pase Yo te digo, te a digo, otro slide, ¿sí? dale. Bueno, acá Leonardo Espíndola de Buenos Aires va a estar presentándonos brevemente cómo se hace el testing de web services, ¿sí? Ok, todo tuyo, Leonardo. Bueno, primero y principal, hay muchas formas de hacer testing de web services. En mi empresa, en mi organización, utilizamos una forma, ¿sí? Si querés puedes avanzar, Gustavo, a la próxima. Hay un índice, que es el que vamos a seguir, ¿sí? Que es un web services, XML. Esos dos puntos, que es un web services y XML, voy a hacer una breve introducción porque la idea tal vez no es explicar a fondo cómo es el web services y cómo es el formato que utiliza, sino más bien cómo testeamos, ¿sí? Que son los puntos que siguen, que son la clasificación de las pruebas, las técnicas de prueba, la aplicación que utilizo para testear, el lenguaje de programación que se utiliza. Hay un par de cosas también como la automatización y los misceláneos que los vamos a ver después. Aguárdenme un segundito. Ahí volví. Avanza, Gustavo. Bueno, ¿qué es un web services? Básicamente, un web services se trata de un servicio, ¿sí? Un servicio que puede ser consumido por clientes o por empresas, que obviamente quien lo dispone o quien lo facilita al servicio también es una empresa, una organización, y tiene la particularidad de que tiene que cumplir con ciertas condiciones para que puedan ser utilizados bajo cualquier plataforma, o sea, bajo cualquier sistema operativo, bajo cualquier dispositivo móvil y bajo también el hecho de que se puede utilizar en cualquier tipo de lenguaje de programación. Esas condiciones son, ahí no está tan muy bien tipificado, pero tiene que estar definido por una interfaz, tiene que estar disponible a través de una red, tiene que operar sobre objetos de negocios, puede ser decorado con funcionalidad adicional, que eso lo vamos a ver más adelante, y lo más importante de todo es que tiene que ser reusable para utilizar en cualquier otro producto que sea mucho más global. Al servicio hay que tenerlo como algo atómico, que puede ser utilizado hoy para un producto y mañana por otro producto, y que la combinación de varios servicios puedan ser utilizados para otro producto. Lo importante del servicio de web services es que se utiliza bajo el formato XML, ¿sí? Avanzá, Gustavo. Bueno, acá XML.
como bien lo dice la sigla de XML, se trata de un lenguaje marcado extensible. Lo que quiere decir es que lo que utiliza para guardar la información son marcas, son etiquetas, parecidas a las que utiliza HTML. Tal vez acá, si uno no es programador, no entiende mucho de lo que estoy hablando, pero para aquel que programa, un HTML se compone de etiquetas. Bueno, el XML también. La diferencia entre un XML y un HTML básicamente es que el HTML es solamente para guardar información y para mostrarla visualmente en el momento. En cambio, el XML guarda mucho más que una información. Guarda la estructura, ¿sí? Guarda la información propiamente dicha y hace toda una seguridad con el transporte, ¿sí? Con el transporte de esa información para que sea lo suficientemente seguro de pasar de un lado al otro. Avanzá, Gustavo. Bueno, y acá sí empezamos tal vez con las cosas que tienen que ver con lo que yo hago básicamente. La clasificación que le di a las pruebas son las siguientes, son 3 puntos. Primero las digo así como están: pruebas de nivel Web Services, prueba de nivel Web Services Tandem, que ahora le voy a explicar, y prueba de integración. La primera, la de nivel Web Services, es básicamente lo siguiente. Yo tomo ese XML, que ahora más adelante voy a mostrar un ejemplo de un XML. Ya lo mostré, perdón, si querés podés volver un segundo atrás, Gustavo, a la anterior. Ahí hay dos formatos de XML. Uno hace referencia, al de la izquierda hace referencia al input, a lo que el cliente envía, ¿sí? Y lo que tengo a la derecha es el output, ¿sí? Que es la respuesta. Por ejemplo, en este caso, en el de la izquierda, lo que le están preguntando es cuánto es el valor, ¿sí? Y cuánta cantidad tiene de manzanas. Y en la respuesta lo que se ve es que el valor, obviamente es cualquier cosa acá, es $39,99 y tiene una disponibilidad de 24 manzanas. Esto que se muestra así, de esta forma, ¿sí? Que parece engorroso en realidad, es solamente información, ¿sí? Solamente un traspaso de información. Después, el desarrollador del sitio que requiere saber cuál es el precio de la manzana, lo decora con su página web, con dibujitos, con lo que quiera demostrar, ¿sí? La idea es que el cliente entre a la aplicación, diga, a ver, quiero saber cuánto está la manzana y cuánta cantidad hay en qué sé yo, en este shop de verdulería, ¿sí? Le da a la manzana y le dice, sale tanto el kilo, $39,99, y tengo disponible 24 manzanas, ¿sí? Ahora sí, volvé de vuelta, Gustavo, a la anterior. Esa, perfecta. Bueno, pruebas a nivel de Web Services. Pruebas a nivel Web Services es solamente valido las etiquetas. Valido las etiquetas de entrada y valido las etiquetas de salida. Como mostré anteriormente, había una etiqueta que lo que contenía dentro era la palabra Apple, de manzana. Esa etiqueta, ¿sí?, tiene un formato. En este caso es un string, que me va a permitir una cierta cantidad de caracteres a ingresar, que me lo va a definir una especificación de requisitos, ¿sí? Me va a decir, ojo, este tag tiene que soportar tanta cantidad de string, tiene que o no soportar caracteres especiales, tiene o no que soportar mayúscula, minúscula, etc. Entonces, lo que yo hago acá en esta validación es, bueno, ¿qué pasa si meto 50 caracteres de string? Si no meto ninguno, ¿sí? Si meto arroba, signos especiales, ¿sí? Ese tipo de validación hago en el nivel de Web Services, que es el nivel básico. Después tengo el nivel Web Services Tandem, y acá es donde ya tal vez me meto un poco con lo que se dedica a mi organización, que es a transacciones financieras. Tandem se refiere a un conjunto que se trata de base 24, que es un producto, y la mensajería ISO 8583, que lo que trata de armar son transacciones financieras. Entonces, ¿cómo es esta historia? Empieza la aplicación siendo un web service. Por ejemplo, un cliente consulta el saldo de su cuenta. Cuando le da en su página web, obviamente, al botón consultar saldo, se dispara un web services con un input que le dice, yo quiero saber cuál es el saldo de este número de cuenta. En vez de decir Apple, va a decir el número de cuenta tal. La respuesta viaja hacia nosotros
validamos que el número de cuenta que esté poniendo el usuario es válido dentro de la estructura que pedí en la capa anterior. Y paso ya a hacer validaciones financieras. Si la cuenta existe, si el saldo es negativo, si la cuenta tiene algún problema como que la tarjeta está robada, etcétera, ¿sí? Entonces, ahí ya tengo doble control. El control que hice anteriormente con las validaciones de web services y ahora un control financiero, ¿sí? Por eso, en este caso, mi organización tiene este nivel, ¿sí? Un nivel web services y un nivel financiero. Y el último punto, el punto de integración, es en realidad cuando quiero automatizar. O sea, básicamente me refiero a una automatización. Más adelante voy a hablar de la automatización. Pero lo que yo acá hago, aparte de validar los web services y validar los saldos de las cuentas, etcétera, utilizo drivers y stubs, que tal vez para el que leyó ICTQB entenderá de qué se trata. Después, si quieren, podemos hablar un poco del tema de lo que es un driver y stub. Pero básicamente lo que arman los drivers y stubs son arneses de configuración para poder tener los datos de las cuentas acorde a lo que se quiere para la prueba. Por ejemplo, si necesito de repente que el próximo caso la cuenta no exista, en vez de que yo la tenga que eliminar, este stubs o este drivers, dependiendo de lo que esté de la prueba en sí que voy a estar haciendo, va a eliminarlo por mí, ¿sí? Así que son estos 3 niveles los que manejo. Si querés, Gustavo, pasate a la otra. Y acá empezamos con las técnicas que utilizo. Lo otro eran las clasificaciones de las pruebas. Las técnicas, básicamente para lo que es web services, yo manejo 2, con la partición de equivalencia y con el análisis de valor límite. La partición de equivalencias también es un tema que se da en ICTQB, igual que el análisis de valores límites, y lo que trata básicamente es de agrupar en clases de equivalencia los errores, ¿sí?, o los caminos que se les parecen, ¿sí? Eso es básicamente lo que engloba. Ahora más adelante yo voy a mostrar un ejemplo de lo que yo analizo y cómo logro esa partición de equivalencia. Los lineamientos importantes que hay que seguir acá para poder saber agrupar qué caso de prueba corresponde con qué otro caso de prueba para agruparlos y tenerlos juntos. O sea, la idea de esto, de la partición y tanto del análisis de valor límite es no hacer 500 casos de prueba, sino hacer los necesarios para cubrir todo lo que es mi sistema, ¿sí? Bueno, los 4 puntos importantes es que si una condición de entrada especifica un rango, o sea, si de repente yo tengo la palabra como recién la tenía Apple, y esa Apple en realidad se conforma por 4 palabras y solamente tengo esas 4 palabras, por ejemplo, Apple, Orange, no sé, y otras 2 frutas más, lo que yo tengo que tener como clase de equivalencia es un grupo, sí, de equivalencia válida, sí, que es los que están adentro de de ese montón, en este caso manzana, sí, y 2 inválidas, sí. En este caso, 2 inválidas, que en este caso yo puse inferior y superior, pero si hubiese sido tal vez números, rango de números, hubiese quedado un poquito mejor con el ejemplo. Pongámosle que en vez de una manzana, el rango hubiese sido del hacer pruebas entre el 3 y el 5, ¿sí? Yo tengo que tener una prueba que esté justo entre el 3 y el 5, un 4 por ejemplo, los datos me refiero básicamente, ¿no? Y otras 2 pruebas que muestran los límites, no los límites, sino el afuera de ese rango. Si yo dije que de 3 a 5 es mi rango, bueno, tengo que hacer una prueba con el 2 y una prueba con el 6, ¿sí? Y esos 2 van a conformar con mis pruebas inválidas. Después el punto B, si una condición de entrada requiere un valor específico, o sea, tengo un número, por ejemplo es 4 solamente, bueno, de vuelta lo mismo, pruebo C4 y tengo que probar el 3, que es el inferior, ¿sí? Y el 5, que es el superior. Después, con la condición de entradas también sucede lo mismo con el punto C, donde especifica un miembro de un conjunto, ¿sí? Acá tal vez el punto C era más referido al de
la manzana, el de la naranja, porque es un conjunto de datos y ahí yo tengo que probar uno que esté dentro del conjunto de frutas y otro que esté fuera. Qué sé yo, por ejemplo, la banana, que está fuera de ese grupo de pruebas válidas. Y por último, el de la condición booleana, ¿sí? Un 0 o un 1, ¿sí? O un true o un false. Probar el true como válido, probar el false como inválido. Y así separo, ¿sí?, mis grupos de pruebas válidas de mi grupo de pruebas inválidas. Voy a tener un montón de casos de pruebas inválidas y voy a tener un montón de casos de pruebas válidas. Avanzá, Gustavo, a la próxima técnica. Esta es la de análisis de valor límite que se complementa con la anterior, que es la partición de equivalencia. Básicamente, lo que acá hay que probar son los límites, ¿sí? Como bien dice ahí en el enunciado, se dice que el mayor número de errores ocurren en las fronteras del dominio de entrada y no en el centro. De repente, si yo tengo un valor que va del 1 al 100, no me sirve de nada estar probando con el 2, con el 3, con el 4, con el 5, con el 6. Lo que me conviene probar es tal vez con uno en el centro o con uno de los que están en el centro y con los valores límites, o sea, con el 1 y con el 100, ¿sí? Que también me tienen que funcionar. Ahí los alineamientos son, si una condición de entrada especifica un rango, se prueba justo arriba y abajo, fuera de ese rango. El punto B, si una condición especifica un número de valores, además de probarse la arriba y el abajo, deben probarse el número mínimo y el número máximo. Si yo tengo por ejemplo, del 1 al 100, yo tengo que probar tanto el 1 al 100 como el 0 y el 101. Y debe aplicarse, el último punto dice, debe aplicarse los puntos A y B en las condiciones de salida. Yo hasta este momento en las técnicas hablé solamente de las condiciones de entrada, pero esto también aplica para las condiciones de salida. Porque de repente tal vez lo que tenga, ¿sí?, en la respuesta sea el número que yo tengo que evaluar si está dentro de un rango o no, si tiene que estar fuera o no, si tiene que ser un string, si tiene que tener caracteres alfanuméricos, no, caracteres especiales, si es solo numérico, si es flotante, si es decimal, si es integer, y así un montón de valores, ¿sí? Así que esas son básicamente las dos técnicas que utilizamos para los web services. Avanzá, Gustavo, a la próxima. Ahí hay un ejemplo de particiones de equivalencia. Obviamente esto uno se lo tiene que imaginar en el formato XML, donde dice dato 1, dato 2, dato 3, dato 4, dato 5, dato 6, dato 7. Esos datos, ¿sí?, son los campos, los tags que contienen la manzana, la banana, ¿sí? Bueno, en este caso, supongamos que el dato 1, ¿sí?, dice que mi valor numérico válido para que apruebe esa transacción, como dice ahí, tiene que ser el valor 1. Ahora bien, en la especificación de requerimientos, ahí tiene que especificar justamente qué pasa con los demás valores, ¿sí? Y si no lo dice, hay que ir a preguntar a ver qué es lo que pasa con los demás valores. Si es realmente que el 1 es el único valor y todos los demás no sirven. En este caso todos los demás no sirven, entonces yo pongo distinto de 1 no va, valor no numérico no va, dejar en el campo en blanco no va, dejarlo sin datos en realidad significa, en blanco yo me imagino como un espacio en blanco, ¿sí? O varios espacios en blanco, ¿sí? Pero también podría tomarse eso como un string. Sin datos significa dejarlo null al tag, ¿sí? No dejarle nada. Y valor de 2 o más de longitud. Yo puedo poner en el tag el valor 1, pero se supone que no puedo poner el valor 10, ni puedo poner el valor 100, ni puedo poner el valor 1000. ¿Sí? Eso también lo debería controlar. Así que ahí en esa tabla más o menos uno especifica, ¿sí?, cada uno de los tags que pueden ser de entrada, como pueden ser de salida, en este caso son de entrada, cuáles son los de equivalencia válida y cuáles son los de equivalencia no válida. Separo lo bueno de lo que me va a dar un error. Hasta ahí no definí mis casos de prueba, solo separé. Avanzá, Gustavo, a la próxima. Y este es el ejemplo del análisis de valor límite, que se complementa con lo que recién vimos. Acá básicamente, tal vez, ahora te voy a pedir en un ratito que vuelvas para atrás, Gustavo, pero por el momento veamos esto. El caso número 1. Dice clase de equivalencia 1, 7, 9, 3, 15, A, 19, 24. Lo importante de esto,
obviemos por un momento esa columna clase de equivalencia, es que vuelvo a tener los mismos datos que tenía la partición de equivalencia, dato 1, dato 2, dato 3, dato 4, dato 5, dato 6, dato 7. En verde, yo puse para hacérmelo más fáciles, cuáles son los datos válidos. Yo utilicé un camino. Esa clase de equivalencia que figura ahí, que dice 1, 7, 9, 13, 15, A, 19, 24, volvé, Gustavo, un segundo al anterior, van a ver que en clase de equivalencia dice 1, 2 puntos, el valor número 1. En el dato 2 dice 7, 2 puntos con datos. En el dato 3 dice 9, formato adecuado. 13 con datos. 15, ¿sí? Voy utilizando los numeritos de la clase de equivalencia, los primeros, ¿sí? Puedo usar los primeros como puedo usar los de abajo, cualquiera, y armo toda una combinación de equivalencias que me dé un valor válido. Volvé de vuelta, Gustavo, a la anterior, a la esa. Entonces, por eso en el dato 1 tengo un 1, por eso en el dato 2 tengo un valor con datos, en el dato 3 tengo un dato especificado, el dato 4, el dato 5 y así. Datos válidos que me permiten llegar a un resultado que lo que significa ese resultado en definitiva es que se envía el Web Services. En realidad el Web Services se envió. El Web Services se envió y es ahí en el medio, antes de que se lo pase a un nivel de TAN donde está alojado esto que es en nuestros servidores de Unix y junto con la programación de Java que hay ahí en el medio, hacen todo este tipo de validaciones, ¿sí? En este caso tiene que dejarla pasar. Entonces va a pasar y va a seguir con la transacción financiera. Pero en el caso 2, por ejemplo, ¿sí? Ahí utilicé una clase de equivalencia distinta, un camino distinto. Volvé un segundo al anterior, Gustavo. Utilicé en vez del 1, utilicé el 2. Y el 2, en clase de equivalencia no válidas, 2 significa distinto de 1. Volvé de vuelta a la anterior, Gustavo. Utilicé 2, ese es el primer dato de la clase de equivalencia. Entonces, el dato 1 ya le puse un 2. Y ya eso hace que me dé un error de Web Services. Si yo cargo todo este dato en mi XML, que tiene un dato 1, que tiene un dato 2, que tiene un dato 3, dato 4, dato 5, dato 6, dato 7, cuando llegue a los servidores y lo controle y lo verifique Java y Unix, me va a tener que dar un error. Si no me da un error, hay un problema. Y si me da un error, hay que verificar que el error que me da en esa respuesta, que acá obviamente estoy hablando solamente del input, que el error que me está dando en esa respuesta, tanto el código de error como la leyenda de descripción de error, que es la que se le va a mostrar después a un usuario en un frontend, de una aplicación website o de un mobile, sea el que corresponde a la especificación de requisitos que realizó el analista, ¿sí? Y así con todo lo que está más adelante, ¿sí? Hay controles con los datos 1, hay controles con el dato 3 que están distintos, con el dato 5, ¿sí? Entonces, lo que uno termina armando en definitiva es no probar con todos los valores que hay en el mundo, sino con los valores suficientes que uno puede armarse para probar íntegramente el sistema, ¿sí? Y con esto cierro lo que es las técnicas que utilizo yo para los web services en mi organización. Avanza a la próxima, Gustavo. Para esto yo utilizo una aplicación que se llama SoftUI. Hay dos versiones, está la versión paga, pero la verdad que la versión free para mí le pasa, no es que le pasa el trapo, realmente la versión paga es mucho más, todo es mucho más sencillo en la versión paga, pero la versión gratuita no tiene nada que envidiarle a la versión paga, si se sabe usar. Lo que permite básicamente esta aplicación es simular, inspeccionar, realizar pruebas de carga, pruebas funcionales y pruebas de conformidad. Ahí dejé un dibujito. Después, si quieren, tal vez ahí no se ve muy grande, pero en definitiva, el desglose que yo hago para
para armar mi proyecto es nombro el producto, por ejemplo, en este caso supongamos que esté hablando de consultar los saldos de una cuenta y el proyecto se llame consultar saldos. Bueno, el nombre del proyecto, ahí dice conversión moneda Amazon, pero bueno, supongamos que no, que dice consultar saldo, ¿sí? Después yo separo ese proyecto en tipos de prueba. Hasta el momento hemos diseñado 4 tipos de prueba. Una que es automatización, que la vamos a ver más adelante. Otra que es script, que también la vamos a ver más adelante. Pruebas manuales y mock service. Dentro de cada uno de esos tipos de pruebas, especificamos los niveles de pruebas que vamos a probar. Y ahí está lo que habíamos visto en la clasificación de prueba anteriormente, hace unas diapositivas atrás. El nivel de prueba de web service común, el nivel de web services con Tandem y el nivel de integración, ¿sí? La aplicación se instala, es gratuita, se instala fácilmente, no tiene muchas complicaciones. Y la carga de proyectos también es muy fácil. Una de las cosas que tiene es que utiliza las 2 arquitecturas, el SOAP y el REST. En mi organización por ahora se utiliza el SOAP porque en su momento REST todavía no era muy conocido. Hoy ya es un poco distinta la historia, pero sin embargo el SOAP tiene, a mi gusto, un nivel de capa de seguridad un poquito mucho más fácil de desarrollar que el REST. El REST, como ventaja, tiene tal vez ¿cómo decirlo? Su velocidad, ¿sí? Su performance es mucho más liviana. Pero bueno, eso no viene al caso en este caso, sino nos volvemos a concentrar en el testeo. Avanza la próxima. Bien. Lo que no mencioné de la aplicación anterior es que esta aplicación tiene algo que es básicamente importante y yo creo que si no lo tendría, no sé si tendría no sé si valdría tanto la pena la aplicación, que es soporte con el lenguaje GroovyScript. En realidad con cualquier lenguaje. Si tuviese con el lenguaje Java también sería muy bueno. El GroovyScript está bueno porque es un lenguaje liviano, es un lenguaje que se corre en tiempo de máquina virtual. Como viene de Java, se puede utilizar todas las librerías de Java. Y lo que tiene de particular el Groovy es que se puede utilizar como un lenguaje script, de ahí GroovyScript, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora a continuación de esto es que GroovyScript nos va a permitir un montón de cosas, ¿sí? Porque, ¿cuál es el tema? Yo, por ejemplo, hago un consultar saldos, ¿sí? Hago el consultar saldos, lo consulto manualmente, pongo el número de mi cuenta, le doy ejecutar al web services desde la aplicación, a la derecha me devuelve la respuesta, me devuelve 1.000 pesos. Pero ¿qué pasa si yo esos 1.000 pesos los quisiera llevar a otro método, ¿sí? En el cual yo voy a hacer una transferencia, por ejemplo? Quiero hacer una transferencia completamente. Acá siempre hablo de web services. No me meto en lo que es la aplicación website, ¿sí? Solamente el web services. Si bien el SOAP tiene lo que se llama steps, ¿sí? Que son como especie de programaciones especial para que uno gráficamente pueda ir tomando los datos de un lugar al otro, el GroovyScript lo hace mucho más rápido y mucho más dinámico a la hora de querer cambiar o utilizar otra función. Entonces yo de repente digo, bueno, esos 1.000 pesos ahora lo quiero llevar a este método donde me dice que quiero hacer una transferencia por 1.000 pesos. Quiero utilizar esa plata que tengo de disponible en su total. Como yo no sé ese total manualmente, ¿por qué no utilizo lo que me devolvió la respuesta? Bueno, lo que tiene el GroovyScript es que mediante algunos procesos que vamos a ver a continuación toma los datos de esa respuesta, lo pone en la entrada de la próxima y me resolvió el tema. Eso es una de las cosas que hace el GroovyScript y ahora vamos a ver otras como la que estamos ahora para, que es la automatización. Volvé de vuelta a la anterior, Gustavo.
la automatización. Hay un montón de maneras de hacer la automatización con Groovy Script. Podemos hacerla hasta con un archivo TXT, ¿sí? Separando cada uno de los datos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con puntos y comas, ¿sí? Y definiendo que un renglón es un caso, el próximo renglón es el otro caso, el próximo renglón es este caso. Lo podemos hacer así. Yo lo veo un poco medio complejo. Uno tiene que estar atento a las modificaciones que hace sobre un TXT. Tal vez se vuelve un poco complicado manejarlo. O la otra es utilizar un módulo que utiliza Groovy Script, que es el ConeScripting, que lo que utiliza es la librería de Jacob. Y la librería de Jacob trae todas las aplicaciones básicas, entre comillas, de Windows, ¿sí? De las cuales yo la que voy a utilizar es todo lo que se refiere a Microsoft Office. Por eso tal vez, dependiendo de qué sistema operativo esté, SOAP UI no solamente se puede instalar en Windows, sino que se puede instalar en Linux o en otros sistemas operativos. En este caso, esta librería solo se puede utilizar sobre sistemas operativos que corran el Microsoft Office, ¿sí? Como mi organización utiliza Windows y utiliza la aplicación esta, a mí me resultaba mucho más sencillo armar un Excel, ¿sí? Definiendo los dibujitos, los colores, con cada una de las columnas como debe ser, con los datos como debe ser, poniéndole inclusive al propio Excel qué valores me permite y qué no, haciendo el uso de los valores permitidos o no del Excel. Utilicé esta forma, pero también se puede hacer la automatización con un simple archivo TXT. Avanzar a la próxima, Gustavo. Bueno, ahí es un ejemplo de lo que es un Groovy Script. Es un archivo Groovy, de extensión Groovy, que se puede ejecutar directamente desde la aplicación SOAP, que tiene un step particular que se llama Groovy Script, y uno monta este TXT que yo tengo acá a ese Groovy Script y lo ejecuta y va a andar perfectamente. En este caso, lo que yo noté es que tal vez al tener Groovy Scripts muy pesados, ¿sí? La aplicación SOAP UI llega un momento en el cual si uno utiliza otras cosas, ¿sí? Empieza a testear otros productos y a la par está viendo el tema de SOAP UI, y también tiene que ver mucho con el tema de la memoria RAM que uno tiene, se vuelve un poco lento. Entonces lo que hice fue directamente el Groovy Script, lo dejé en un directorio, el archivo Groovy Script lo dejé en un directorio, y lo que hice fue ejecutar el Groovy Script del steps del Groovy Script, ejecutarlo al directorio ese, sin tener que poner todo el código sobre el lenguaje. Lo que facilité o el beneficio que encontré de hacer eso y de no tener que estar modificando el Groovy Script de la aplicación SOAP UI y modificarlo directamente de un archivo TXT, es que a veces me pasaba que yo hacía una modificación, ejecutaba la transacción y como ese Groovy Script tal vez tenía algún error que se iba de memoria, se me cerraba el SOAP UI y el cambio que tenía en el Groovy Script lo perdía. Entonces de esta forma, ¿sí? Lo que consigo es aislar mi Groovy Script, lo dejo en un archivo, hago las modificaciones que tengo que hacer, guardo y después ejecuto desde el SOAP UI el directorio con este archivo a ejecutar. Este archivo, si ven, tal vez hay que usar un poco acá, hay que hacer un poco de fuerza. Van a ver que en la línea 20, ¿sí? Ahí yo defino un Excel, ¿sí? Para abrir un archivo de Excel y pongo un directorio, ¿sí? Que yo ahí lo tacho por obvias razones de confidencialidad de la empresa, ¿no? Pero en definitiva es de un formato Excel, un XLSX. Lo que va a hacer es traer ese Excel, va a tomar dato por dato, si querés ya podés pasarte a la próxima, Gustavo. Va a tomar este Excel que ustedes están viendo acá, se va a parar en la fila 2, porque yo definí que arranque desde la fila 2, y va a decir, bueno, a ver, ejecución,
la columna de ejecución. Si está en A, sigo. Si está en I, quiere decir que el caso no lo tengo que hacer y tengo que avanzar al próximo. En el caso de que está en A, veo el método. El método yo puse acá método 1, método 2, método 3. Acá en este caso yo siempre, y hasta ahora, hablé de un solo método, que es el método consultar cuentas. Hablé de un método transferir. Bueno, el método 1 es el método consultar cuentas. Y el método 2 es el método transferir. Entonces, defino los datos para un método y lo ejecuta. Termina de leer toda esa fila, pone los datos en el XML del SOAP, lo ejecuta y avanza a la próxima. Se fija otra vez si está habilitado o no y lo ejecuta. Y así va. Va leyendo uno por uno, taca, hasta que llega al final. ¿Sí? Eso es básicamente la automatización. Hoy tenemos automatizados 3 productos, ¿sí? Completos, con métodos por cada producto, que serán 4 o 5 métodos por cada producto. Lo que usamos en realidad de la automatización es única y exclusivamente para regresión. No lo utilizamos para productos nuevos. Si bien cuando sale un nuevo producto se definen una cierta cantidad de horas para poder evaluar cuánto llevaría a automatizar ese producto. No es que se automatice para esa primer ejecución del producto nuevo, ¿sí? A partir de la segunda ejecución, o sea, por alguna razón se cerró el producto, ¿no? Y viene otro producto que le pega de lleno al producto anterior, bueno, ahí se regresiona todo este producto. Así que básicamente la automatización nuestra es en base a regresiones, no a productos nuevos. Avanzá si querés a la próxima. Nosotros tenemos como herramienta para diseñar casos de prueba y para ejecutarlos manualmente y automatizadamente, la herramienta ALM, que anteriormente se llamaba como Quality Center. Es una herramienta web, ¿sí? Que, bueno, te permite diseñar casos de prueba, darle prioridades. En este caso, los casos de prueba que nosotros diseñamos, los diseñamos al nivel de clasificación que habíamos visto anteriormente. Un nivel de prueba web services, un nivel de prueba web services standard, un nivel de integración. Después, si es el caso de una ejecución manual, se ejecuta, ¿sí? Tiene un play, un play, se ejecuta manualmente el caso, y se corre. Sin embargo, existe la posibilidad de hacerlo desde el SOAP UI, utilizando también Groovy Script. Se diseñó un Groovy Script, ¿sí? Que permite integrarse automáticamente con Quality Center. Entonces, supongamos que no es una automatización y es una ejecución manual. Yo hago el caso poniendo a manos en el formato XML los datos que necesito hacer. Ejecuto, la prueba me da bien. Como ven bien ahí hay una ventana a la derecha que dice conexión a Quality Center. Yo puedo ejecutar un Groovy Script cuando termino este caso y se me despliega esta ventana en donde, entre otras cosas, me pide un username, un password, el ID del proyecto al cual pertenece el caso que voy a ejecutar y el ID del caso, porque este caso que ejecuté en el Web Services sí o sí tiene que estar diseñado, ¿sí?, en el Quality Center, en el ALM. Yo pongo ese caso y pongo un estado. Ahí dice blocked, pero bueno, uno elige blocked, passed, filed, lo que sea. Le pongo una descripción de cómo fue el caso y le doy conectar. Y eso automáticamente hace una ejecución manual y es lo mismo que si yo hubiese entrado desde el website y hubiese hecho toda la ejecución manual. A su vez, también hay un Groovy Script que hace automatizado lo de la integración con ALM. ¿Qué quiere decir? Ejecuto una automatización. Cuando termina toda la automatización, yo ahí en el Excel no se ve, pero en realidad el Excel de la planilla de datos tiene un montón de columnas y sobre el final, ¿sí?, hace referencia a Quality Center, donde uno define el caso de prueba y el ID, o sea, el ID del caso de prueba y el ID de la suite de prueba, ¿sí?, y un resultado.
¿sí? Si pasó o no pasó. Ese pasó o no pasó lo defino yo, ¿sí? Cuando comparo, ¿sí? Porque esto es lo que yo no dije de la automatización. Yo ejecuto la automatización, ¿sí? Ahora, yo en ese Excel también cuando termino de poner todos los datos digo cuál es el valor que estoy esperando. En el caso de que sea el valor que estoy esperando, que sea un passed, o sea, que pasa, que está bien, yo voy a hacer una serie de validaciones y ver que en la respuesta de ese XML esté todo acorde a una transacción aprobada. Si está todo acorde, yo subo automáticamente a ese Excel, a esa celda de ese caso, el resultado que me dio de Quality Center, Passed, Filed, ¿sí? Manejo esos dos, Passed o Filed. Entonces yo pongo ese dato junto al ID de caso de prueba y al ID de la suite del proyecto, a este Groovy Script y mando una transacción, o sea, mando esta ejecución de Groovy Script a Quality Center y se actualiza o se ejecuta automáticamente este caso. Y así por cada uno de todos, si hay 500 casos de prueba de la automatización, se hace uno detrás del otro. Los 500, hasta completarlos. ¿Sí? Avanza, Gustavo, ya estamos terminando. Repositorio de proyectos. Esto es otra cosa que hicimos con Groovy Script. Básicamente, ¿cuál era el problema que teníamos con Groovy, con el SOAP UI y con las aplicaciones de web services? Uno cuando trae, ¿sí? Desde la nube o desde el servicio donde está instalado el servicio en nuestro ambiente de certificación o de testing, trae el WSDL, trae todos los métodos, pero el SOAP UI necesita en algunas circunstancias cargarle todo el tema de configuraciones de seguridad, entre ellas las firmas, si es acá bancos, porque como nosotros trabajamos con transacciones financieras, tiene que haber firmas de bancos, entonces tenemos que configurar todo un tema de seguridad, ¿sí? Que a la larga se vuelve medio engorroso. ¿Por qué? Porque de repente alguien decide hacer una actualización de este web services y pasa a tener de tener 3 tags, ¿sí? Para completar un cuarto tag, porque se actualizó este servicio y ahora ofrece este otro cuarto tag. Si bien hay una opción para actualizar, ¿sí? El tag lo que tiene bueno este repositorio es que uno inicia el SOAP, carga este proyecto el que quiere, lo trae como está en memoria real, se configura todo automáticamente, sin necesidad de hacerle esa configuración de seguridad que uno tenía que hacer, y ya lo tiene preparado y listo. Después cierra la aplicación, si quiere guarda o no el WSDL, pero a la próxima vez que lo quiera volver a ejecutar, ejecuta este repositorio, busca el servicio que necesita, ahí dice, ¿no? La red utiliza CERT, OMO o DESA, son los 3 ambientes que manejamos nosotros, uno de certificación, otro de homologación y otro de desarrollo. A su vez tenemos ambientes de certificaciones distintos y tenemos, bueno, esto de los proyectos, servicio A, servicio B, servicio C. Uno elige el servicio que quiere, lo trae, se le configura todo y ejecuta sin caer en aquel problema de que, probé con un servicio web que no estaba actualizado, porque no siempre uno abre la aplicación y le da clic derecho para actualizar los web services, para encontrarse de que hay un tag nuevo. Como lo guarda en un archivo físico, agarra, lo ejecuta, y de repente se encuentra que le da un error, no sabe qué le pasó, y resulta ser que, claro, que el XML que estoy utilizando está desactualizado. Entonces, esto es una buena forma de utilizar los datos al día. Avanza la próxima. No, a ver, dame un segundo. No, sí, avanza la próxima. Bueno, y la última, que es la misceláneas. Lo que básicamente hacemos acá es también, por eso es la importancia del Groovy Script, porque tanto el punto A, el punto B como el punto C son todas cosas que se hacen con Groovy Script o con Java, como en este caso. Como Groovy Script permite ejecutar Java, de repente yo tengo una transacción que encripta datos. Ahora, el tema es que esa transacción que encripta datos lo necesita otro servicio, pero lo necesita desencriptado. Claro, yo lo que tenía que hacer era ir al manual donde estaba el procedimiento para desencriptarlos,
tomar ese dato y pasárselo desencriptado a ese otro servicio. Cuando se trata de cosas de encripción, que tal vez con GroovyScript se vuelve un poco difuso o problemático, uno puede recurrir a clase Java, ¿sí? Puede recurrir a todo lo que es Java, que es tal vez mucho más sencillo, tal vez hay mucha más información. Y ejecutando esto directamente, lo que hace es resolvernos el problema de la desencripción automáticamente y se la pasa al GroovyScript, como ya está acostumbrado, al servicio que corresponde. Lo mismo la generación automática de documentos, ¿sí? La generación automática de documentos tiene que ver con lo que habíamos visto del Excel, del Scripton, de este módulo, que lo que permite es, como así yo puedo levantar un Excel, puedo modificarlo y puedo crear un Excel, también puedo crear documentos Word, ¿sí? Con los casos de prueba, los XML puntualmente, o no, puedo definir lo que yo quiera y crear un Word, ¿sí? Se puede decir que podría automatizar documentación, ¿sí? Tal vez ahí hay que tener un poco, tal vez, de tacto a la hora de los formatos del Word, ¿sí? Para que quede bien. Y las notificaciones es también, como utiliza todo lo mismo, utiliza el Word, el Excel, puedo usar un PowerPoint, también puedo utilizar el Outlook, el propio Outlook que tengo abierto. De repente digo, bueno, voy a hacer esta automatización, pero como me voy a una reunión y no vuelvo hasta el otro día, quiero saber cómo me terminó dando el resultado. Bueno, cuando termina de ejecutarse todo, envía desde mi propio correo electrónico, porque mi Outlook está abierto, un mail, puede ser a mi celular, a mi correo personal, indicándome un informe, obviamente muy básico, de cuáles pruebas fueron aprobadas, cuáles fueron rechazadas, cuáles estaban inhabilitadas, porque yo en el Excel tenía también un campo que decía ejecución habilitada o inhabilitada, ¿no? Así puedo saber eso también. No sé si hay una diapositiva más, Gustavo. Fíjate a ver si hay otra más. No hay ninguna más. Eso es a grandes rasgos. Hay algo más que no tuve tiempo de ponerlo, que es el tema de los mock service. Básicamente el mock service lo que hace es, en realidad, convertir a la aplicación SoapUI en el servidor, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? De repente viene no el desarrollo de los web services, el desarrollador de los web services, sino que viene el desarrollador de HTML, el desarrollador del website. Y me dice, che, necesito probar estos métodos, pero estos métodos todavía no están públicos. Estos servicios todavía no existen. No existen con los valores que yo necesito que vengan. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, el SoapUI permite lo que llama mock services, que lo que en realidad hace es transformarse él en un servidor. Entonces, este desarrollador va a crear el website apuntando a mi máquina, a mi aplicación SoapUI, ¿sí? Al puerto remoto de esa aplicación, y cuando el desarrollador quiera probar, porque en realidad esto es más para el desarrollador, para que pruebe, para las pruebas unitarias de un desarrollador a un nivel de website, ¿no? Para verificar ciertos valores, nosotros le decimos, ¿qué valor querés? Bueno, yo quiero que en el campo de la manzana me venga naranja. Bueno, listo, yo te pongo una naranja ahí. Entonces, cuando él ejecuta ese web service y viene a mi máquina, va al SOAP, va al puerto, ve lo que necesita como respuesta y envía esa respuesta, la aplicación envía la respuesta que yo definí, y esa respuesta es la que tiene que saber transportar bien el desarrollador en su website, ¿sí? Pero bueno, eso no lo puse porque tal vez el mock services es más para pruebas unitarias de los desarrolladores, pero es una opción más. Así que bueno, eso es todo. Realmente, Leonardo, excelente. Esto para los presentes es invalorable. Realmente te felicito, Leonardo. No, y de que muchas gracias a vos, Gustavo. Te felicito. Muchas gracias. Vamos a